Hoy regresamos a Mateo capítulo 15, si ya no están ahí, para que lo vayan buscando. Gracias le damos a los músicos por preparar nuestro corazón para el servicio, para esta adoración. Y hoy regresamos a este grandioso capítulo de Mateo 15. Es un privilegio que Dios nos da de poder ir a la Escritura y estudiar su palabra y que le adoremos por medio de la enseñanza, escuchando cada palabra que tenemos aquí en este texto. Pero antes de empezar en ello, ¿por qué no inclina su rostro conmigo y oramos juntos? Padre, Dios bueno, poderoso, eterno, lleno de gracia y misericordia, venimos ante tu trono a suplicarte. Nosotros nos encontramos en esta tierra y somos simplemente el estrado de tus pies, pero venimos allí por medio de estas palabras y sabemos que llegan allá porque tu Espíritu es el intercesor que las pone en tu trono. Y te pedimos, Padre Santo, te pedimos que hoy nos hables por medio de esta palabra que tenemos enfrente de nosotros. Queremos adorarte, queremos, Señor, que tú conviertas el alma, si hay alguna persona en medio de nosotros que no ha creído, que edifiques nuestro corazón. Somos simplemente pecadores, no tenemos ningún valor, pero en ti, Señor, y por la obra de Jesucristo, somos tus hijos, y qué mejor que eso. Venimos a pedirte y a suplicarte que nos hables, y es en el nombre de Cristo que hacemos esta oración. Amén. Quería comenzar simplemente haciendo una pregunta a ustedes, y es una pregunta muy profunda. ¿Quién ha pasado por el deprimido que hay en la 92,30 o el paso ahí de la 92,30? Hay un pasaje secreto, ¿sabían? En la 92,30 hay un pasaje secreto. El pasaje secreto está cuando usted viene por la 30 y quiere tomar la avenida 19. Es secreto porque no tiene señales. Nadie lo ve, nadie lo conoce, es escondido. Algunos de ustedes ya lo conocieron, pero no tiene ninguna señal ni antes y ni después, y ni ahí mismo, no hay ninguna advertencia de esta importante vía que uno baja y puede coger hacia la 100 viniendo de la 30. Yo supe de su existencia. Algún día un taxista me llevó por ese lugar y el taxista conocía el pasaje secreto. Después quise yo tomarlo y fue imposible. Me pasé varias veces, me costó un trabajo increíble encontrar el roto exacto por el que tenía que meterme. ¿Y por qué es difícil? Porque no tiene ninguna señal, no hay señales allí. Y es una situación que se repite en varios lugares de nuestra ciudad, en varios lugares de Bogotá. No hay señales que muestren el camino a seguir o que adviertan de algún peligro. El otro día salíamos con mi esposa de la clínica, por ahí cerca, no en la clínica, pero sí cerca de la clínica del Country, saliendo de un parqueadero, nos metimos en contravía. No hay ninguna señal, pues contravía, y muchos me advirtieron de la falta que había cometido. Iba en sentido contrario y muchos dijeron cosas que pues no las quiero repetir. Las señales de tránsito son muy importantes porque advierten de un peligro y son tan importantes como las advertencias de peligro que los pastores tienen que hacer a sus congregaciones. Como dijo MacArthur en un blog esta semana, es responsabilidad del pastor advertir a la congregación. La tarea de los pastores es advertirles a aquellos que van en contravía para que enderecen su camino. Esa es la idea, advertirles para que enderezcan el camino. Y es lo que vamos a hacer hoy. Hay advertencias acerca de una polución en la adoración. Y ese es el título del mensaje hoy, polución en la adoración. El problema es que trágicamente en las iglesias está pasando esto. En las iglesias aquí en Bogotá están polucionadas
y los pastores no están advirtiendo a las personas de esto. Es un problema grave, no hay señales, no están presentes las advertencias y esto lleva a las iglesias a aceptar doctrinas incorrectas y a aceptar prácticas incorrectas o errores en prácticas. Y los pastores deben hacer esto, deben advertir a la congregación de qué es y qué no es un mandamiento, de qué es y qué no es una preferencia, de qué o por qué motivo debe seguir o no seguir una instrucción, que sí, que no. Los pastores deben ayudar a las congregaciones a ver qué es verdad, quién es un apóstata, quién tiene un espíritu engañador. Es lo que hace Pablo. Pablo lo hace con Timoteo. Pablo le advierte a Timoteo precisamente de esto. Si quieren, antes de ir a Mateo, vengan conmigo a 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, antes de 2 de Timoteo, y por ahí despuesito de Tesalonicenses. 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente, versículo 1, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. ¿No les suena estas palabras un poco como lo que hacen los adventistas, que adicionan un poco de restricciones a lo que se come o lo que no se come? Y sigamos leyendo, versículo 4. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Al señalar estas cosas a los hermanos, versículo 5, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El pastor debe enseñar a la congregación a discernir por ellos mismos. Debe ayudarles a pensar bíblicamente, ayudarles a identificar en dónde hay un error en la doctrina. Y eso fue lo que hizo Pablo, lo que está haciendo Pablo acá y lo que hizo Pablo después en el libro de Hechos. Vengan conmigo al libro de Hechos, capítulo 20, Hechos 20, versículo 19. Sé que después, dice el versículo 19, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Versículo 31. Se fue el 29, ya voy en el 31. Es el 30. Hoy dije 19, perdón. 20, es 20. 20, vamos a volverlo a leer, 20, 29. Sé que después, otra vez, sé que después de mi partida, gracias por la corrección, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios, y noten ahí, y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. ¿Sí notan la advertencia de Pablo de lo que va a pasar, que van a llegar estas personas? La polución es inevitable. Llega. La polución en la adoración va a llegar o ya está acá. Pero noten el 32. Los encomiendo a la palabra de su gracia, dice Pablo. Juan también habla de esto y anima a las personas a estar firmes en la palabra. Él les anima a recordar que el enemigo ya ha sido vencido. Porque sois fuertes, dice Juan. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, habéis vencido al maligno. 1 Juan 2:14.
Solo la palabra es la guía, es la única guía. No hay otra cosa. Otra vez Pablo en Efesios lo dice, teniendo en cuenta de las artimañas del enemigo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de la luz. Ángel de luz. Pablo está advirtiendo de estas cosas, de lo que se mete en las congregaciones como partículas diminutas de polución, partículas que causan un daño en las iglesias, que puede llevar inclusive a que se separen, puede llevar a una iglesia a cuidados intensivos por no ver la advertencia. Ojo a esas advertencias. Pablo vuelve y lo dice en 2 Corintios 11, 14, dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 14. Mis hermanos, la iglesia debe aprender a tener discernimiento y debe aprender a ver qué es error y qué no lo es, qué es doctrina sana y qué no lo es, qué es adoración genuina y qué no lo es. En algunos casos, la adoración que es polucionada se manifiesta de diferentes formas. En algunos casos se manifiesta, por ejemplo, con la tolerancia por el pecado. Lo que sí es pecado. Y lo toleran. Adulterio en el liderazgo, por ejemplo. He escuchado de varios líderes que han mantenido relaciones por fuera del matrimonio y todavía están en el liderazgo. No deberían estar ahí. Muchos toleran la desobediencia. Muchos toleran otros mandamientos, mentiras o engaños. Y hay uno muy común, que inclusive lo pongo acá en mis notas en mayúsculas, reteñido de todo, el orgullo. Lo toleran el orgullo. Muchos quieren la gloria para ellos. La gloria es solamente para uno. No es por su servicio, no es por su adoración, no es cuanto sabe. La gloria no es para usted, la gloria es para Él, para Dios, solamente para Él. Otros, ese engaño o esa adoración polucionada se manifiesta en el legalismo, por no hacer o hacen cosas que no son mandamientos y las vuelven mandamientos. Algo que Dios no ha prescrito y es lo que están siguiendo. Y ya hablamos de ellos la semana pasada. Hablamos de algunos de ellos, inclusive nombramos algunos de ellos. Pero es mi responsabilidad y es la responsabilidad de cada persona en el ministerio de alertar de todas estas cosas. Cuando se están tolerando, por ejemplo, el pecado o cuando se están abrazando doctrinas que son doctrinas de hombre. Y eso es precisamente lo que enseña el texto que tenemos para hoy de Mateo 15. Démosle lectura, vamos a regresar a Mateo 15 y vamos a leer desde el versículo 1, ya estudiamos esos primeros 9 versículos, pero vamos a leer hasta el 20. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y a quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Versículo 10. Y llamando junto a sí a la multitud les dijo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo, toda palabra que mi Padre Celestial no haya plantado será
desarraigada, toda planta. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y él dijo, ¿también vosotros hay un falto de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Este texto es el que tenemos para hoy. En este texto podemos hacer varias observaciones. Una observación, si lo pudieron haber notado, es que hay 3 conversaciones en el texto. La primera conversación es con los judíos, y fue lo que vimos la semana pasada. Miren ahí el versículo 1. Algunos escribas y fariseos, esos son judíos que se acercaron a él. Él entabla una conversación con ellos. La segunda conversación es con la multitud. Miren el versículo 10. Y llamando junto hacia la multitud. Entonces ahora les habla a la multitud. Y la tercera es con los discípulos, aparte. Versículo 12, dice, y entonces acercándose los discípulos le dijeron, 3 conversaciones. En la primera conversación, el diálogo es con los judíos y se inicia como una respuesta a una pregunta que le hicieron ellos a Jesucristo acerca del lavamiento de las manos por parte de los discípulos. Para los fariseos el hecho de que ellos, los discípulos, no se lavaran las manos antes de comer era una ofensa grave. Pero Jesús le responde con otra pregunta, que es la que tenemos ahí en el versículo 3, y dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición. ¿Recuerdan? Estuvimos estudiando esto la semana pasada. Y esto es claramente un contraataque de Jesús a los fariseos, quienes ellos habían dado un argumento, el argumento de la tradición de los ancianos. Y Jesús les da un argumento más sólido, más firme, un argumento bíblico. Con ese tema de los argumentos, Aristóteles, el filósofo, dice que para persuadir es necesario convencer con argumentos firmes. No que Aristóteles sea creyente, ni mucho menos. No creo que lo haya sido, al menos nadie lo dice de esa forma. Pero lo que Jesús está haciendo acá es argumentar de una forma aristotélica, que nadie puede refutar su argumento. ¿Y cuál es su argumento? Es que está tomando la palabra de Dios. Jesucristo les pone la palabra de Dios, a diferencia de esta gente que lo que estaba hablando o estaba argumentando era con la tradición de los ancianos. ¿Y qué hace? Cita varios textos, usa la escritura. Honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de tu padre o de su madre, que muera. Es una cita directa del Antiguo Testamento. Está citando Éxodo y Deuteronomio para mostrarles lo falso de esa declaración que esta gente tenía. Los fariseos demostraban con esto que no solamente sus argumentos eran no válidos, porque eran argumentos de hombre, sino que también se veía por dentro que eran hombres codiciosos por el dinero. Se querían guardar el dinero y no alimentar y ayudar a sus madres. Recuerdan que lo estuvimos meditando y hablando de esto la semana pasada. Por eso, este argumento ahora de Jesús es tan fuerte, porque va con la Biblia. Es un argumento firme frente a esos argumentos de estos judíos usando las tradiciones de los ancianos. Entonces, argumentar por tradiciones o argumentar por experiencias es mal, no es correcto, porque una persona que así tenga una experiencia espiritual, no la podemos tomar, esa experiencia espiritual, y volverla doctrina. No se puede, porque es una experiencia de esa persona. Yo no sé si esa experiencia es verdadera o no. Hay personas, por ejemplo, que en alguna ocasión, o una persona en alguna ocasión me dijo, vea, es que yo ese día decía, yo vi unas serpientes y las serpientes estaban conversando. Algo que de que me está hablando, no tenía ni idea de qué me estaba hablando. Esta persona que estaba diciendo eso, para ella era muy normal porque lo vivió, lo experimentó. Yo no sé qué experiencia tuvo, pero no se puede volver de esa experiencia algo que sea doctrinal.
No se puede. Lo único que nosotros podemos tomar es lo que dice la Escritura. Es lo único. No podemos usar las experiencias para hacer doctrinas. Ni que las palabras de hombres se vuelvan doctrinas, no porque tienen el rango. Porque recuerden, estos judíos tenían un rango alto. No eran cualquier persona, eran las personas que tenían el rango más alto dentro del judaísmo. No porque ellos sean los judíos o las personas de rango más alto, les vamos a seguir. Vamos a seguir lo que dice la Escritura y solamente lo que dice la Escritura. Y hasta aquí vimos, esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Hoy comenzamos en el versículo 10. Después de reprender a los escribas y a los fariseos, Jesús ahora entabla otra conversación y esta vez es con las multitudes. El segundo grupo. Noten ahí, llamando junto a la multitud les dijo, oíd y entended. El Mesías en este momento se dirige a las multitudes y por supuesto dentro de esa multitud también están los discípulos. Ahora no solamente les habla a los fariseos, ahora les habla a todas las personas y les pide a ellos que se acerquen, llamándoles junto a él y les pide, dice, que se acerquen. ¿Por qué les pide que se acerquen? Estaban ya ahí, ¿no? Que se acerquen, vengan acá, vengan más cerca. Porque tiene un mensaje que les va a decir a ellos que quiere comunicarles y que es importante. Y noten ahí, dice, oíd y entended. Ambos verbos están en presente, ambos verbos son imperativos. Era algo que ellos deberían hacer, oír y entender lo que se estaba diciendo. La multitud y los discípulos deberían escuchar estas palabras y poner atención y obedecerles. Obedecer estas palabras. Está diciendo, paren oreja, oigan bien lo que les voy a decir. Yo les diría, aterricen y paren bolas, o despiértese, si está dormido, despiértese y pare bolas, porque está hablando Él, les quiere decir algo. Y noten que no solamente les llama a oír, porque no basta simplemente con escuchar la palabra, sino les dice, reflexionen en esa palabra, entiendan esa palabra. Pónganse a pensar en ella de manera profunda y de manera reflexiva, qué es lo que Él quiere comunicar, y lo que quiere comunicar son tres cosas. La adoración polucionada contamina. Versículo 11. La adoración polucionada se expresa en palabras y acciones. Punto 2. Y la adoración genuina es inmune a la polución. Esas son las tres puntos que tenemos para hoy y es lo que está expresando aquí Jesucristo. Para que me sigan, estos son los 3 puntos para los que están tomando notas. Usé la palabra polución para mis puntos hoy porque creo que se acomoda de forma perfecta a lo que el autor, el evangelista, quería decir y Jesucristo quiere decir, porque hoy es un tema común para nosotros, el tema de polución. Polución en el diccionario dice, es la introducción de contaminantes en un ambiente natural que hace que ese ambiente natural cambie. Esa es la definición. Entonces, cuando en Bogotá, por ejemplo, se dice que hay altos niveles de polución, es porque hay contaminantes en el ambiente. Investigué un poco y hay 3 tipos de contaminantes. Uno que es el O3, que está relacionado con el ozono, el PM2.5, que es un material, se llama PM así, PM2.5, material particulado, que tiene un diámetro de 2.5 micrometros. El otro es PM10, lo mismo, es material particulado con un diámetro de 10 micrometros. Eso es lo que está en el ambiente en nuestra ciudad. Esos micrometros es como decir que son cosas muy pequeñas, son muy chiquiticos. Es un material, ese material particulado es una mezcla de partículas líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran en suspensión. En este momento, ahí está, un poquito me acabo de tomar, otro poquito. Según la Secretaría Distrital del Medio Ambiente, en los últimos días se han generado condiciones de alta concentración de estos contaminantes, en particular porque faltaba la lluvia, pero hoy la tuvimos, ayer la tuvimos, o sea que eso seguramente hoy puede con tranquilidad respirar mejor. Pero ese nivel de contaminantes, cuando es alto, el ambiente es diferente. Entonces ya aconsejan no haga ejercicio. Ustedes han escuchado, no haga ejercicio porque le va a afectar.
Ya no es sano respirar en ese tipo de ambiente. Por eso es que hay que solucionar el problema de los volqueteros. Si ustedes escucharon, eso era un problema grave porque ellos el grupo de de todos los transportadores bota una cantidad impresionante de contaminantes al aire, porque es tan grande que cambian el ambiente. Y es por esto que se deben tomar medidas drásticas. Y eso es lo que sucede cuando esos contaminantes entran a la iglesia. Hay que tomar medidas drásticas. Cuando malas doctrinas se filtran, y oigan esto, se filtran porque son pequeñitas, no se notan, pero si se filtran, cuando esas cositas tan pequeñas que ni siquiera son fáciles de verlas, cuando se filtran en la iglesia la contaminan. Y el ambiente cambia. Y por eso es que vemos que hay iglesias que han cambiado sus rumbos, que puede que inicialmente tenían una buena intención, pero todo eso se ha ido metiendo y metiendo, que hoy en día ya han cambiado su rumbo, van para otro camino. ¿Por qué? Porque el ambiente ha cambiado. Y una iglesia, cuando acepta estas cosas, cuando introduce las malas doctrinas, eso resulta en malas prácticas. Y entonces es una iglesia contaminada. Entonces el punto 1, la adoración polucionada contamina. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces no es lo que entra en la boca, dice el versículo 11, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. La adoración polucionada es contaminación. ¿Recuerdan lo que los fariseos hacían en el versículo 2 del mismo capítulo? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Los fariseos y los escribas dicen que si no se realiza ese rito del lavamiento de las manos, entonces el que come con las manos sucias, contaminadas, contamina. Eso era grave y detestable para todos los judíos. En un pasaje paralelo, en Marcos 7:3, encontramos estas palabras: porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Ellos enseñaban que lo que procede de afuera es lo que contamina a la persona. Pero como estudiamos, y el Señor lo argumenta de una forma firme, usando la palabra, no es lo que viene de afuera, sino lo que sale de adentro. La adoración polucionada es lo que contamina. No es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale del hombre. La contaminación, por tanto, procede del corazón. Mateo 15, 18 y 19. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ya lo vimos en detalle, pero piensen en esas palabras que acaba de decirle Jesús a esas personas. Son palabras que seguramente causaron una impresión grandísima en el corazón de todos los oyentes. Porque para Jesús la adoración de los fariseos era una adoración contaminada. Allí estaban todos los fariseos, las multitudes, estaban escuchando y les dijo: oíd y entender. Un comentarista dice: aquella declaración de Cristo debe haber sido una afirmación revolucionaria para los judíos piadosos de la época. Para ellos, el cuidado ritual de lavarse antes de comer era parte de sus vidas. ¿De qué otra manera podría alguien evitar comer algo que había sido contaminado por el contacto con manos contaminadas? Decir que nada se va a la boca, decir que nada que va a la boca contamina al hombre, traspasa todas las reglas de la contaminación a las que habían estado acostumbrados durante toda su vida. Desafiaba la aceptada costumbre religiosa. Para Jesús el problema es la contaminación, pero no la contaminación ceremonial, sino la contaminación moral, lo que está por dentro, la contaminación de los valores, la contaminación de los mandamientos. Para Jesús fue y es y siempre será más importante lo moral que lo ceremonial. Cuando existe contaminación, entonces, ¿qué sucede? Se crean mandamientos. Mandamientos que no son mandamientos. Prácticas que no son
bíblicas. Se deja de obedecer lo que sí es bíblico, haciendo prácticas que no lo son. Entonces, la adoración polucionada es solo contaminación. En Israel, por años, se honraba a Dios con sus labios, pero de corazón estaban lejos de Dios. Y hoy no es diferente. Las personas parecen muy morales, pero no lo son. Hoy en día muchos están preocupados, por ejemplo, por la tala de árboles. Hoy muchos están preocupados por las emisiones y los desechos industriales que se lanzan a la atmósfera, por la extracción de petróleo, de carbón, de gas natural, por usar tanto los carros, por las volquetas viejas, por los camiones viejos, como los que estaban esta semana haciendo el paro, por los SITPs. Esos ITPs sí son lo peor. Parecen chimeneas. Están preocupados por los plásticos, por las cosas que no se degradan en espacios naturales. Pero ¿qué es la contaminación de la que está hablando Cristo? Las advertencias de Cristo es contra esa polución maloliente que no se degrada, esa polución oscura, esa polución que está pegada en la iglesia y en la vida de las personas, tan pegada que es imposible quitarla por nuestros propios medios. Y la advertencia es a que se tenga cuidado de esa polución que se impregna en el corazón y en la mente. La advertencia es que la polución contamina y solo puede contaminar. La adoración polucionada contamina. Los mandamientos, que no son mandamientos, contaminan. Y la tolerancia por el pecado contamina. Es contaminación. Nuestro segundo punto, versículo 12, la adoración polucionada se expresa en palabras y acciones. Volvamos a leerlo. Entonces, versículo 12, acercándose los discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Los escribas y los fariseos no estaban acostumbrados a ser confrontados. Esa no era su costumbre. De hecho, nadie lo hacía. Y piensen quién los está reprendiendo. No era nada más y nada menos que el mismo Dios, el Señor y soberano Señor del universo, Jesucristo. Con las palabras que les dio, por así decirlo, les cayó la boca a todos estos. Y ellos en ese momento parten del lugar, los eruditos y los doctores de la ley, parece que se van, es lo que da a entender, los supuestos maestros, pero igual habían quedado con la boca cerrada. Pienso que los discípulos se enteraron de ese inconformismo de los fariseos. Por eso es que dice esas palabras. ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Le dicen a Jesucristo. Ellos se enteraron de que los fariseos no estaban muy a gusto. Los discípulos escuchan a los fariseos y se lo comunican a Jesucristo. Se acercan y le dicen esas palabras que acabamos de leer. Ellos no están aceptando la palabra tuya. ¿Qué palabras? Pues todo lo que está hablando desde el versículo 3 en adelante acerca del lavamiento de las manos. Los fariseos expresaban sus mandamientos, estaban expresando sus mandamientos por palabras y rechazaban lo que Jesucristo estaba diciendo. Eran ciegos, guiando a otros ciegos. Y es lo mismo que vemos también acerca de la negación de ellos mismos de cuidar a sus padres. Eran simplemente ciegos y los judíos eran solo palabras, no había verdad en esas palabras. Y esa polución o esa adoración polucionada se expresa en palabras y en acciones. Y noten a los discípulos que tenemos allí. Tampoco ellos actuaron como personas muy maduras que digamos, sino por el contrario como inmaduros. Pareciera que los discípulos le dijeran a Jesús que él está ofendiendo a los doctos de la ley y que esa no es una buena idea. Ellos están ofendidos, pero Jesús lo conocía todo y además no tenía ningún temor de confrontarles. Jesús, de hecho, no tenía pelos
en la lengua. Los enfrentó con valentía, los enfrentó a todos estos que torcían la palabra de Dios. Enfrentó la transgresión que ellos estaban haciendo a los mandamientos de la ley. Enfrentó la desobediencia a las Sagradas Escrituras. Enfrentó la adoración polucionada. Y esto me recuerda unas palabras muy parecidas a las que dijo Jesucristo. Esta semana estuvimos leyendo un libro, unas palabras con un libro, una porción de un libro con Julia, y alguien igual, sin tener ningún pelo en la lengua, siguió el ejemplo de Jesucristo y enfrentó a los doctos de la época. En ese momento, los doctos de la época eran los católicos, y este hombre es Lutero. A Lutero, la Iglesia Católica le pedía que renunciara a todas sus palabras, a lo que él había dicho, que renunciara a las palabras en donde él criticaba a la Iglesia Católica por sus doctrinas, por sus enseñanzas, por sus prácticas erróneas. Pero él, a pesar de que estaba temeroso de lo que le pudiera pasar, dijo estas palabras, dijo: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía. Por lo tanto, no me arrepiento ni me arrepentiré, porque ir en contra de mi conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa, así que no retiro mis palabras. Dios ayúdame, amén. Fueron las palabras de él. En mayo 26 se firmó un decreto en contra de él. Un decreto que decía lo siguiente: nadie le puede recibir en su casa, nadie le puede dar comida ni bebida, nadie lo puede esconder ni proveer ninguna ayuda, soporte, ya sea en palabras o con trabajo. Si lo ven, cójanlo y domínenlo, y si así pasa, captúrelo y mándelo de regreso con alta seguridad. ¿Y qué hizo Lutero? Él no corrió ni se escondió y estuvo dispuesto a confrontar a los que le acusaban. Estuvo dispuesto a ser expulsado, a estar en peligro, inclusive a ir hasta la muerte. Pero la realidad es que Lutero fue el inicio de la reforma protestante, que cambió la historia de Europa, después cambió la historia de Norteamérica y hoy está cambiando la historia en nuestro país. Todo porque un hombre no se comprometió. Un hombre no se comprometió con palabras de herejes, no se comprometió no solo con palabras, sino que no se comprometió con las prácticas herejes. No tenía una adoración polucionada, sino genuina. Ahora, mi pregunta para usted hoy es: ¿cómo adora? ¿De forma genuina o polucionada? ¿O se compromete de tanto en tanto? Un poquito acá y un poquito allá. ¿Está dejando entrar partículas de polución en sus palabras o en sus acciones? ¿O está dejando que esas partículas que ya están ahí adentro salgan? ¿O es como los discípulos que fueron a Jesús y dijeron: los fariseos se ofendieron? Se ofendieron los fariseos. Terrible. ¿Qué importa que se ofenda el que se ofenda? ¿Qué más da? Ellos, los discípulos, iban a él en busca de los fariseos. Iban a él si los discípulos querían ir en busca de Jesús para que él fuera a los fariseos y casi que les pidiera perdón. Lo arreglaran por las buenas. La idea es que los discípulos no entendían bien en este momento. Los fariseos, los discípulos debían haber actuado de otra manera. Pero sabemos más adelante que así lo hicieron. Sabemos que en ese momento no lo hicieron, pero más adelante sí lo hicieron, porque ya no les importó las ofensas que podían ellos lograr hacia estas personas, hacia los fariseos. Los fariseos se ofendieron en este caso, y esa ofensa significa que se escandalizaron. Esa es la palabra, escandalizaron. Esa es la palabra en el original, y muestra el verbo como está una realidad. Ellos mismos se escandalizaron. Esa palabra se escandalizaron enfrente o se ofendieron, quiere decir que ellos mismos tomaron e hicieron esa acción de escandalizarse. Y esa idea de ofenderse o escandalizarse muestra esa profunda ofensa religiosa que ellos estaban recibiendo por parte de la predicación de Jesucristo. Causó una ofensa tan grande que no solamente negaron a Jesucristo, sino que rechazaron todo lo que Él era.
se sintieron muy dolidos por esas palabras de Jesucristo. Se escandalizaron y por eso lo tomaron como algo imperdonable, una ofensa religiosa imperdonable, inclusive lo llevó a la cruz, a Jesucristo. En ese momento los discípulos estaban más preocupados por los sentimientos de los dirigentes que por la misma verdad, por la misma pureza de la palabra de Dios. La inmadurez de los discípulos, sin embargo, fue sustituida por madurez. Pero regresemos al capítulo 15, versículo 13. Jesús responde: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. La adoración polucionada se expresa en palabras y acciones, y por esto ambos van a caer al hoyo. Estas declaraciones del Señor en ese versículo 13 es una de esas claras afirmaciones acerca de la doctrina de la elección incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Que toda plantación, todos los que han sido plantados por Dios, todos van a estar con Él. Él, el Padre, es el que siembra, es el que planta a las personas, y todos los que Él ha plantado son de Él. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Hay otro, que es el enemigo, que planta la cizaña. Ese es el enemigo. Pero el Padre siembra el trigo. El Padre es la primera persona en la Trinidad con quien Jesucristo mantiene una relación eterna como miembro de esa Santísima Trinidad. Entonces, la plantación que el Padre plantó tiene que ver con los elegidos, a quienes Él ha salvado por su gracia. Los escribas y los fariseos eran parte de la cizaña, eran parte de los que el Padre no había plantado, formaban parte de esa cizaña. Su apariencia era parecida a los del trigo, pero no lo eran. Un comentarista escribe esto, dice: esto parece referirse a los mismos fariseos, no a su tradición. Como en la parábola del trigo y la cizaña, las plantas son personas y el tiempo de arrancarlas será el mismo cuando la cizaña es escogida y quemada. Es recogida y quemada. Noten ese versículo otra vez. Mi Padre es el sembrador. Él los siembra en su campo. Y los que Él siembra son salvos, y solo ellos son guardados y protegidos por Él. Los otros, por el contrario, son solamente están allí porque han sido plantados por el enemigo, y ellos van a ser destruidos. Es decir, que van a experimentar la condenación eterna. Entonces hay dos tipos de personas acá: las personas de este mundo y las personas espirituales. No hay tres, eso hay que tenerlo claro. Solamente están los plantados por el Señor y los plantados por el enemigo. Los que pertenecen a Dios y son salvos por su gracia y que han puesto su fe en Él, y los que se pierden por su rechazo a la salvación que Dios mismo ofrece porque prefieren a Satanás. Yo espero que todos los que estamos acá sean parte de los plantados por Dios. Y si todavía hace parte del enemigo, ¿qué espera venirse al otro lado? Este es el momento. ¿Qué espera confesar su pecado y recibir la vida eterna? No espere. Hoy es el día. Venga a Cristo. Venga a Cristo arrepentido de sus pecados. Venga suplicándole porque le perdone todo lo que ha cometido en el pasado. Y Él, a todo el que viene a Él, no le echa fuera. En el versículo 14 dice: dejadlos. El Señor advierte a los discípulos respecto a los otros, a los que el Padre no ha plantado, a los fariseos incrédulos. Jesús es directo y sin dar vueltas les dice a los discípulos: dejadlos, dejadlos. Es imperativo ese verbo, déjelos. Efraín, Oseas lo dice mucho antes, dice: Efraín se ha unido a los ídolos, en Oseas 4:17. Déjalo, es la manera, déjalos. La idea acá es la separación.
Dejadles. Hay separación del mal. Si dentro de nuestra congregación tenemos personas que han sido polucionadas, hay que dejarlos. Si no han creído en Cristo, si son simplemente un corazón dolido o lleno de legalismo, hay que dejarlos. Dice ahí, hay que practicar separación de congregación, hay que practicar separación con personas. Nosotros practicamos separación con aquellas congregaciones que tienen malas prácticas, tienen malas doctrinas. No nos vamos a unir en ministerio con una persona que hace o una congregación que tiene una mala práctica. Así se llaman cristianos. Hay muchos que se ponen el título cristianos. Esta semana salió un artículo en El Tiempo que decía que una persona en Corea del Sur, una señora, contagió con coronavirus a 100 cristianos. Coronavirus. Leí el artículo acerca de la congregación y no son cristianos. Los llama El Tiempo cristianos, pero no por llamarse cristianos lo son. Es muy grave, sí, es cierto, es muy grave que esta persona infectó con este virus a todas estas otras personas. Pero el periódico los llama creyentes. Son simplemente una secta de un hombre, Lee Man-hee, que se puso el manto de Cristo, dice, y que va a llevar 144,000 personas al cielo en el día del juicio final. Es el anticristo, es un anticristo. Se ha puesto en el lugar de Cristo. De eso nos separamos. No por el virus, pero sí por su doctrina. Nos separamos de los que no son sectas también. Hay personas que pueden tener que ser creyentes, pero su aplicación, la forma como hacen iglesia, no es la misma que nosotros. Entonces nos separamos, porque no están siguiendo las doctrinas que tenemos acá. Algunos dejan que alguna parte de su adoración se polucione y la dejan ahí y ya está. Recuerdo varios que dicen, bueno, ya yo no me meto con la música porque yo ya no puedo hacer nada, dicen algunos. Yo ya no puedo hacer nada, ellos cantan y dicen lo que quieran, yo sigo predicando, pero la adoración es una adoración que no es bíblica, digámoslo así. Y digo, ¿por qué permite que entre eso dentro de su iglesia? Si eso después se va a convertir en una mala práctica y al final va a resultar en una iglesia que ni siquiera está edificando a su congregación. Entonces nos separamos de ellos porque queremos seguir estrictamente lo que dice la palabra de Dios. Nos separamos de todos aquellos que toleren el pecado. Nos separamos de los legalistas, que son aquellos que dicen cosas que deben cumplir y no son. Nos separamos de los que enseñan doctrinas falsas. Si nos unimos a ellos, estaríamos adorando con una adoración polucionada. Estaríamos uniéndonos a los que dicen malas doctrinas, a los que practican esas malas doctrinas. Debe haber separación. La doctrina no puede ser comprometida por la tolerancia de doctrinas y prácticas polucionadas. Eso significaría traición al Todopoderoso. De manera que no podemos permitir ninguna complicidad con lo que desagrada a Dios. Por eso es que Él dice, déjalos. Porque la adoración contaminada se expresa en acciones. Déjelos que sigan su camino. Es quizá lo que dice Pablo, o lo que quiere decir Pablo, o lo que tenía en su mente cuando exhortó a los corintios a no unirse en yugo desigual con los infieles. O cuando Santiago dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, Santiago 4:4. Esta frase, son ciegos, guías de ciegos, es una acusación muy fuerte contra estas personas. Son ciegos. Ese es el énfasis. Ciegos son guías de ciegos. A estas personas no les espera sino el juicio, y lo que dice Jesús aquí es déjelos porque son ciegos, guías de ciegos. A estos no les queda nada más que el juicio. Y los discípulos debían seguir su camino, deberían dejarlos. No hay nada más terrible, pienso yo, que dejar a alguien. Que uno diga, yo no puedo más con usted, yo lo dejo, usted haga lo que quiera, porque yo he hecho todo para que usted crea, pero usted ya no cree.
Qué terrible es esto. ¿No les parece? No hay nada más terrible cuando Jesús abandona a alguien. En ese momento hay un abandono, ya no más, ya no hay nada más que pueda unirles. Ya Jesús lo ha dejado a un lado. Y esa ceguera es evidente en la forma en que esa persona ve la palabra de Dios, es evidente en la persona, en su posición a lo que ahora cree o no cree. Esa ceguera siempre lleva a la desgracia. Estas personas habían escogido las tinieblas en lugar de la luz, Juan 3:19, y orgullosamente llamaban su ceguera luz, Juan 10:40-41, deseando ser designados como los que ven. Pero cuando un ciego guía a otro ciego, el resultado es una catástrofe. Ambos van a caer al hoyo. Si esto es verdad en lo físico, en el mundo, que si un ciego está ayudando a otro a seguir, caen en el hoyo, ¿cómo más en el mundo espiritual? Los fariseos eran dirigentes religiosos, ciegos espiritualmente, que intentaban guiar al mundo, al pueblo de Israel. Y solo los que también son ciegos eran los que le seguían. Ambos, de todas formas, iban a caer en el hoyo. Si solo estas personas hubieran prestado atención a las palabras del Mesías cuando dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Entonces la adoración polucionada contamina, nuestro primer punto. La adoración polucionada se expresa en palabras y acciones, y la adoración genuina es inmune a la polución. Vamos al versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos la parábola. Y él dijo: ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Noten acá otra vez la tercera conversación. Ahora la conversación es con los discípulos, y Pedro es el primero que inicia la conversación, porque de una vez le pide a Jesús que les explique esta parábola. Y Jesús en este momento procede a explicarles que todo lo que entra en la boca del hombre es solamente alimento, que pasa por el sistema digestivo y ya, es eliminado. Los alimentos no afectan el corazón, y la persona, por lo tanto, no puede ser contaminada por ellos. Por otro lado, lo que sale de la boca es lo que no está limpio, porque viene del corazón. Las palabras que salen de los labios del hombre tienen su origen en el corazón. El corazón es el centro mismo de todo nuestro ser. Y ese versículo 19 es enfático cuando Jesús dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La polución viene de adentro. Eso es lo que está diciendo. La polución está ahí. El corazón es depravado. Por lo tanto, es la fuente del mal. No es depravado comer para alimentar el cuerpo. Aquí lo depravado es el corazón. Dice Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El corazón es el centro de la vida del hombre. Todos los pensamientos, todos los gustos, todo el yo, todo lo que usted es, eso es el corazón. Y el corazón, del corazón es que surgen los malos pensamientos. El corazón es el centro de la vida del hombre, Proverbios 4:23. Es en el corazón donde se incuban todos los pecados, donde nacen todas las maldades. Es el que está completamente polucionado. Es el corazón donde nacen esos malos pensamientos, a menos que haya un cambio de corazón. Y es lo único que podemos esperar, que exista ese cambio de corazón para que podamos ya no
hacer una adoración polucionada, sino genuina. Solo cuando hay un nuevo nacimiento puedes llegar a tener ese nuevo corazón. Solo cuando Dios hace esa cirugía espiritual de corazón abierto y lo reemplaza por uno nuevo, es que hay un cambio, antes no. Observen cada pecado que está aquí mencionado. Primero están en plural, se habla hablando de varios, homicidios. Es una violación a ese sexto mandamiento que nos dejó Dios en Éxodo 20. Adulterio es una transgresión al séptimo mandamiento. Fornicaciones es otro pecado sexual. Esa palabra pornea, que se utiliza acá, aparece 26 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza para toda clase de relaciones sexuales ilícitas. Hurtos es un pecado contra el prójimo. Falsos testimonios tiene que ver con lo que se declara delante de un tribunal, y de hecho Jesucristo vivió esto, porque los principales y los sacerdotes en Mateo 26, 59, 90 hicieron un concilio y buscaban hacer con falso testimonio un rechazo a Jesús para entregarle a la muerte, y como no hallaron falsos testigos que se presentaran, entonces ellos mismos dieron ese falso testimonio. O sea que Jesucristo mismo fue víctima de hombres malvados que se prestaron para eso, que estaban polucionados por dentro para hacerlo. Blasfemias tiene que ver con afrentar, ultrajar o blasfemar. Y esto es un grupo de pecados que salen del corazón, es solamente una muestra de la naturaleza depravada del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, eso es lo que hay por dentro. Y Jesús lo pone al descubierto. Él pone al descubierto en este momento el problema del hombre. Y la solución no es con adoración limpia, digámoslo así. La solución no es con actos de piedad. La adoración es con un cambio interno. No es con lavarme las manos. La solución no es lavándose las manos. La purificación del corazón viene de adentro, mediante un acto de regeneración. Y ese último versículo nos habla de ello. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí hay una exhortación a poner atención en las cosas que son verdaderamente importantes. Una vez de poner, o en vez de ponerla en rituales tontos que son implementados por la tradición de hombres. Y eso era lo que los líderes religiosos enseñaban, que la contaminación era algo externo, y se contaminaban por esos actos externos que ellos realizaban, como el lavamiento de manos. Pero en realidad la contaminación afecta el centro de su vida, porque es el corazón el que está contaminado. La adoración genuina, sin embargo, es inmune a esto, a la polución, a esa polución que sale por dentro, porque cuando hay una renovación de corazón, ya no está más contaminado, porque toda esa adoración sale de un corazón renovado, y solamente puede ser renovado mediante el sacrificio de Cristo, recibido por fe, y es que un hombre puede ser transformado y cambiado. Mis hermanos, solo una persona que ha sido transformada, solo una persona que ha recibido un nuevo corazón puede adorar y es inmune. De resto, está polucionado. Entonces, aquel que anima a hacer polución o adorar de forma polucionada está simplemente uniéndose a aquellos fariseos, saduceos y escribas. Pero ese corazón nuevo, o con ese corazón nuevo que viene del cielo, vienen el amor, viene el vivir. Es un corazón diferente, hay una transformación, hay compasión, hay dulzura, hay perdón, hay adoración, hay generosidad. Y no se puede polucionar porque no es suyo, es un corazón nuevo que fue implantado
por el mismo Dios, fue transformado. Ese suyo ya no lo tiene, es diferente. Ahora le pusieron uno nuevo. Hay adoración polucionada, es cierto. Y el Señor Jesucristo enfatiza la pecaminosidad de esas tradiciones inventadas de hombres que no están ancladas en la palabra de Dios. Pero Jesús es claro, y lo debe ser, y debe ser claro para cada uno de nosotros, que hay contaminación en la adoración, pero también que hay adoración genuina. Las tradiciones simplemente apartan a las personas de mirar hacia Dios, de la vista, y ponen la vista en el hombre. Pero piensen esto y ténganlo muy presente. Nunca el hombre, siempre la gloria va para Dios. Hay una diferencia, mis hermanos, entre la adoración sacra y la adoración profana. Hay. No puedo, porque digo que soy creyente, ya todos nos ponemos en el mismo balde. No, señor. Esta adoración profana también se expresa en acciones, en actitudes, con palabras. Y lo único a lo que lo puede llevar es a que caigan al hoyo. Es a lo único. Esa adoración no sirve para nada. Lo único es que los dos, el que adora, dice que adora, y que está siguiendo al otro que está siguiendo, lo único que hace es que llevarlos a hoyo. Esta iglesia de la que les hablaba, hay que salvar a estas personas, no del coronavirus, de su vida, de vivir, porque si no conocen al verdadero Cristo, van para el hoyo. No importa que yo tenga un letrero muy grande o que me llame cristiano, no importa. Pero la adoración genuina es inmune a la polución. Nada ceremonial puede el hombre descontaminar al hombre. Nada ceremonial puede descontaminar al hombre. Solamente cuando ese corazón es transformado es que él se puede descontaminar. El hombre natural tiene un problema, o tiene dos problemas. Tiene que solucionar dos problemas: el perdón de los pecados, y tiene que recibir un corazón nuevo. Y el único que le puede ayudar a eso, a parar de pecar y para que pueda servir al Señor de una forma genuina, es obteniendo el perdón de pecados y obteniendo un nuevo corazón. ¿Y de dónde se obtienen esos? Esos dos, la mejor de las noticias es esta, es que Jesús vino a dar los dos, a dar una vida nueva, un corazón nuevo y a perdonarles todos los pecados. De tal manera que le pueda adorar de forma genuina, en verdad, en espíritu y en verdad. Él murió en la cruz para que pueda recibir ese perdón de sus pecados. Él sufrió sus pecados en esa cruz y resucitó y envió al Espíritu Santo, que es la fuente de esa nueva vida. Y solo Dios es el único que puede dar un nuevo corazón con el cual usted le puede amar y servir. Un escritor, John Ryle, escritor de muchos libros y reconocido por muchos cristianos, dijo: ¿qué es lo primero que necesitamos para ser cristianos? Un nuevo corazón. ¿Cuál es el sacrificio que Dios le pide? Un corazón quebrantado y contrito. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La circuncisión del corazón. ¿Cuál es la obediencia genuina? La obediencia desde el corazón. ¿Cuál es la fe verdadera? Creer con el corazón. ¿En dónde debe morar Cristo? Él mora en los corazones por fe. ¿Y cuál es el pedido principal que la sabiduría le pide a todas las personas? Hijo mío, dame tu corazón. Y ese es mi pedido hoy. Si usted no ha creído, entregue su corazón. Entregue su corazón al Señor. Para que todas estas verdades que estudiamos sean sus verdades. Esto es el resumen de lo que es la verdadera adoración, la adoración genuina, la que viene del corazón, que está cimentada en la palabra de Dios y no en las tradiciones de hombres. ¿Quiere tener un nuevo corazón? El único lugar donde lo puede obtener es con Dios y con su Hijo Jesucristo, quien lo regala, es un regalo. Venga a Dios, pídale a Jesús que le dé uno nuevo. Los fariseos no vinieron y por eso ellos todos murieron en sus pecados, cayeron en el hoyo. Qué tristeza. Vamos a orar.
Santo Padre, hoy con estas palabras tú nos has animado a buscar la verdadera adoración, la adoración genuina, que solamente puede salir de un corazón renovado. Ayúdanos, Señor, a que si todavía alguno de las personas que aquí se encuentran en este recinto todavía no hace parte de los tuyos, Señor, tú sálvala. Y haz esa cirugía espiritual y transforma ese corazón en un corazón de carne. Además, Padre, nunca permitas que la polución entre en nuestra adoración. Una vez que hemos sido renovados, no permita, Señor, que otros que no han sido renovados entren a formar parte o a ser parte de una iglesia que está buscando solamente agradarte a ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.